Bienvenidos, buen día, Misión Ixtapaluca, hermanos en Cristo y amigos que nos acompañan. Aquí estamos de nuevo. Esta vez el título de nuestro estudio se llama Excusas. Vamos a ver por qué estamos poniendo ese título y Moisés nos va a ayudar para poder entenderlo. Vamos a comenzar con una reflexión. Y en esa reflexión vamos a ver, es muy corta, pero vamos a ver que cuando hay un corazón realmente dispuesto para conocer a Dios y una vez conociéndolo, servirle a la manera en que Él lo disponga, no va a haber excusa que sirva para justificar el que uno no quiera ni acercarse a Dios como Moisés, ni conocerlo, ni servirle como Él lo pide. Así es de que vamos a comenzar con esa reflexión. Es un hombre que está limitado en su capacidad física, pero tiene un compromiso directo para con Dios, que se refleja en el compromiso que él hace con la iglesia, y su servicio es en la iglesia, y este servicio que hace, pues está mostrando el compromiso que tiene para con Dios. No hay excusas para él. Después vamos a entonar, si gustan, cantado a viva voz, en su mente, en su corazón, irlo siguiendo, irlo expresando como una oración a Dios. El himno, haz lo que quieras de mi Señor, que la letra así va, haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Ese es el tema del himno. Y vamos a terminar con otra alabanza que se titula Señor, tú me llamas por mi nombre. Así como Dios llamó Moisés, Dios está llamando a cada uno por nombre, en lo particular y en lo individual y en lo personal. Nada más que, como dijimos la vez pasada, la gente se sigue de largo, no escucha el llamado porque anda metido en lo suyo propio. Pero la letra dice, Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me llamas. ¿Para qué? Dios tiene un propósito para cada uno, por eso a cada uno nos llama. La respuesta que demos cada uno, nos haremos responsables de ella al final de nuestras vidas. Y con esta introducción vamos a dar inicio. Comenzamos. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad.
que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto dame la unción. Dueño absoluto sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. Lo que quieras de mi Señor, del Paracleto dame la unción. Dueño absoluto sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. Que el mundo a Cristo puede en mí ver. Que el mundo a Cristo puede en mí ver. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la vida sin pecado, sin maldad.
una vida sin pecado, sin maldad. Bien, vamos a dar inicio. Tema, como dijimos, es excusas. Y hay dos frases, pensamientos acerca de este tema. Uno dice, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pretextos, aunque algunos le han cambiado el final. Pero desde que se inventaron las excusas, se acabaron los pretextos. Y la otra frase dice, el instinto dicta el deber y la inteligencia da pretextos para eludirlos. Sabemos que tenemos que hacer algo, pero somos muy abusados, ¿verdad? Y se inventan los pretextos para eludir ese compromiso. Y el principal compromiso que tenemos es con Dios. Básicamente, Él es el creador, Él es el dueño, Él los formó. Así es de que al primero que le vamos a tener que rendir cuentas, una vez que partamos de esta vida y de este mundo, va a ser a Él. Así es de que es importante que los pretextos, las excusas, no se presenten ahí. La excusa, según la Real Academia de la Lengua Española, dice motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación o disculpar una omisión. Siempre va a haber un pretexto, siempre va a haber una excusa, siempre va a haber esa forma de eludir, como dice aquí, esa obligación. Como dijimos, la principal obligación que tenemos es con el Señor. Y es una obligación realmente. Estamos obligados por gratitud simplemente. Así es de que tenemos aquí el fondo que nos habla de las excusas. Y vamos a dar inicio con el pasaje de Romanos 1, 19 al 23. Romanos 1, 19 al 23 nos dice, lo mencionamos la vez pasada, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. No hay pretexto. Porque lo invisible de Él, que es su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Así es que, ser humano, que no quieres el compromiso con Dios y estás viendo las maravillas de su creación, no tienes excusa. Vas a llegar a su presencia, podrás decir lo que quieras, pero no hay excusa. Porque habiendo conocido a Dios, vamos a hablarlo de una manera personal. Voy a repetir. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ti, pues Dios te hizo que fuera evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, lo puedes ver desde la creación del mundo y lo puedes entender en las cosas creadas, de modo que no tienes excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaste como a Dios, ni le diste gracias. Más bien, te hiciste vano en tus razonamientos, y tu insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, te hiciste fatuo, necio, y cambiaste la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre, una figura de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En eso estamos iniciando. Y bueno, vamos a ir explorando punto por punto. Al ser humano le gusta presentar excusas para no tener un compromiso personal con Dios, porque Él no es una religión, Dios no es una religión, es una persona. La gente cree o piensa que se compromete con una religión, y no es así. Uno ni siquiera se está comprometiendo uno con la persona que está al frente temporalmente dirigiendo ese grupo. Uno se está comprometiendo con Dios. Él es una persona y va a haber un trato de persona a persona si es que lo queremos conocer. Y como seres humanos nos gusta presentar excusas para no tener ese compromiso personal con Dios. ¿Por qué? Porque si hago ese compromiso, altera mi estilo de vida y no me va a gustar que Dios se meta en mis cosas.
Así es el pensamiento humano. Moisés intentó presentar excusas válidas para no tomar ese compromiso, pero de nada le sirvieron y fue, cuando menos, lo suficientemente humilde para reconocerlo. Él se humilló delante de Dios, decidió obedecer y bueno, como dijimos la vez pasada, obtuvo su recompensa, la vida eterna. La aplicación de las enseñanzas, de las verdades espirituales que vamos a ver en esta ocasión, no sabemos si vamos a terminar en este tiempo o lo vamos a dejar en una segunda parte, pero bueno, la aplicación que vamos a ver hoy es aplicable tanto a los cristianos como a los no cristianos. Estamos hablando al no cristiano respecto a que no tiene una relación personal con Dios, nunca ha rendido su vida, nunca se ha arrepentido de su vida delante de Dios, nunca le ha pedido perdón, nunca ha creído y confiado en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, el que ocupó su lugar en la cruz, nunca lo ha hecho. Así es de que cuando decimos no cristiano, nos estamos refiriendo a toda persona que nunca ha querido hacer ese compromiso personal con Dios. Y bueno, vamos a leer el pasaje de Éxodo, capítulo 3, versículos 2 y 3, donde tenemos precisamente el encuentro de Moisés con Dios, que dice así: Entonces se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Él observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó: iré pues y contemplaré esta gran visión, ¿por qué la zarza no se consume? No vamos a mencionar ese encuentro nuevamente, ya lo dijimos la vez pasada, pero lo que sí vamos a mencionar es que ese encuentro lo vamos a aplicar tanto para el no cristiano, ya dijimos sus características, como para el cristiano. Y bueno, vamos a poner primero la aplicación para el no cristiano. Y así como Moisés se encontró con el Señor, cuando lo aplicamos en el no cristiano lo que hace es ignorar la presencia de Dios, por muy evidente que esa sea, y procura alejarse lo más posible. Se parecen a el pueblo al cual Jeremías estaba ministrando, y el pueblo de Israel, Dios lo mandó para anunciar su palabra, pero el pueblo necio. ¿Qué le dice Jeremías al pueblo? Bueno, mensaje de Dios a través de Jeremías para el pueblo, en Jeremías 2:13, dice así: Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Cuando estamos hablando del pueblo de Dios, aquí lo vamos a aplicar simplemente: todo ser humano es parte de la creación de Dios. No son hijos de Dios, pero son creación de Dios. Por lo tanto, vamos a considerarlo tipo pueblo. Pero si lo aplicamos, como hemos dicho, este pasaje personalmente, discúlpenme que en esta ocasión voy a estarlo aplicando hacia ti. Yo sé que lo aplico hacia mí también, pero para que se refuerce la enseñanza y quede más grabado, voy a volver a leer este pasaje, ahora en primera persona, hacia ti. Porque dos males has hecho tú, que eres creación de Dios. Le has abandonado a Él, que Él es la fuente de aguas vivas, y has cavado para ti cisternas rotas que no retienen el agua. Las cisternas rotas representan el estilo de vida, la filosofía, el pensamiento, la religión. La gente se hace su propia estilo de vida, su propia idea, pensamiento, se hace su propia religión, no importa que esté en una religión, moldea esa religión a su manera, a su estilo, a su conveniencia. Soy un alcohólico y estoy jurado, pero vienen los 15 años de la sobrina y estoy jurado y voy para que me den permiso para tomar ese día, y luego ya sigo con mi juramento. Se van haciendo
esas cisternas, como dice aquí, son cisternas rotas, no retienen el agua, son pensamientos, son filosofías que no van a servir para nada en el aspecto de relación con Dios. Te servirán a ti para tus planes y propósitos, pero en cuanto a la relación con Dios, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque le has dejado, no le has consultado, no le has preguntado si esa es la manera en que debes conducirte. No has abierto su palabra, no has meditado en ella, o si la has abierto, has buscado lo que a ti te conviene solamente, lo que es más adecuado para que pueda yo cumplir con esto, pero no me comprometa tanto. Así es de que esas son las cisternas rotas. Has dejado a Dios e hiciste cisternas rotas. Estoy hablando ahorita al no cristiano. Ahora le hablo al cristiano. ¿Qué hace el cristiano en esta situación como la de Moisés? Bueno, así como Moisés, el cristiano reconoce la mano de Dios en todas las cosas y se acerca, nos acercamos para conocerlo mejor. Queremos conocerlo mejor. ¿Qué dice Juan 17:3? Juan 17:3 dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Vamos a personalizarlo. Y esta es la vida eterna, que tú le conozcas a Él, el único Dios verdadero, y que conozcas a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Esa es la vida eterna, es el fondo, el fin de la vida eterna, conocerle a Él y conocer a su Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo nos va a encaminar al Padre a través del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu. De hecho, esta es una oración que está haciendo el Señor Jesús poco tiempo antes de ser arrestado. Y bueno, ese es el punto para el no cristiano y para el cristiano. Bien, ahora vamos al llamado que Dios hace a Moisés. Éxodo 3, 4 y 5. Dice así: cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza, diciéndole: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Lo personalizamos. Cuando el Señor ve que tú te acercas a Él, te va a llamar en medio de esa zarza que dijimos. La zarza es esa reflexión de las maravillas de la obra de Dios. Cuando te acercas, entonces Dios te llama y dice por tu nombre. Si tú respondes: aquí estoy, Señor, Dios te va a decir: oh, bueno, antes de acercarte, quita la parte que es lo que has puesto en la parte humana, las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Esas sandalias que eran confección humana, Dios le dice: yo quiero que nada más esté la parte que yo hice. Tu cuerpo, yo lo hice, y este lugar, yo estoy ahora aquí, estás en mi presencia, debes estar en la integridad que yo te formé, que yo te creé. Está hablando de que tenemos que presentarnos, solamente nos vamos a presentar, a poder presentar delante de Dios en esa forma del nuevo nacimiento, cuando haya sucedido el nuevo nacimiento, cuando, como dice el Señor Jesús, tenemos que morir a nuestro yo y entonces nacer a una nueva vida, una nueva persona, la persona de Cristo en nosotros. Entonces es cuando Dios nos acepta, porque podemos entrar libremente hasta su presencia, no por nosotros, ni por lo que somos, ni por lo que hacemos, sino por la obra del Señor Jesús, por la obra de la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado, y esa es la tierra santa, el lugar, la presencia de Dios es por la obra de Cristo. Todo el tiempo estamos en tierra santa por medio del Señor Jesús. Claro que únicamente se va a acercar el que tenga esa verdadera hambre y sed de Dios. Cuando uno tiene sed, busca agua. Cuando uno tiene hambre, busca alimento. El problema es que cuando uno ha sido saciado de la sed o del alimento,
se olvida del agua y del alimento. ¿Por qué? Porque fue un antojo más que nada, no fue la necesidad real. Si fue la necesidad real espiritual, cuando uno tiene sed de Dios, siempre va a tener sed continuamente y va a estar buscando del agua de la vida. El Señor Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y cuando uno tiene hambre, uno va a ir a Él y continuamente va uno a estar alimentándose de esas verdades espirituales, y eso va a producir más hambre y va a producir ese alimento, la palabra de Dios, y vamos a estar consumiéndolo y nos va a dar más hambre. Nunca se nos va a acabar el hambre por la palabra de Dios cuando realmente hay un compromiso. Cuando es un antojo nada más, voy a leer esto de la Biblia, ya. Fue un antojo, ya la leí, hasta ahí quedó el asunto, no me interesó más, ese fue solamente un antojo, ya no tengo más hambre. Lo voy a dejar ahí para los casos de emergencia, que es como muchas veces la gente viene a Dios, ese rómpase en caso de emergencia. Viene un terremoto, viene una situación crítica, enfermedad, muerte de alguien, escasez de algo, problemas fuertes, temores, y entonces sí, se acude a Dios, pasa todo eso y se olvidan de Dios. Así de que esa no es verdadera sed ni verdadera hambre. Ese es solamente antojos. Pero bueno, aquí vemos a Moisés, que ha sido llamado y él obedece. Él va delante de la presencia de Dios. Él obedece, se despoja de sus sandalias. Vamos a aplicarlo ahora en el no cristiano. El no cristiano, cuando Dios le llama, hasta por nombre, ¿qué hace el no cristiano? Ignora la voz de Dios. ¿Qué hace? Como Adán y Eva, cuando después de haber pecado, se confeccionaron sus propias vestimentas con hojas, dice la palabra de Dios. Igual, el no cristiano se confecciona su propia religión, como hemos dicho, su propio pensamiento, su propio estilo de vida, y él se ve a sí mismo, soy buena persona, no hago daño, ayudo mucho a las personas, estoy siempre en buena relación, acudo a la iglesia, siempre el que está, el centro de la atención siempre va a ser él. Yo hago esto, yo no hago esto, yo sí participo, yo no daño, yo. No es Dios el centro realmente. Entonces, está ignorando la voz de Dios y se confecciona su propia religión en sus mejores términos, eso sí, bajo sus propios términos. En cambio, ¿qué hace el cristiano? Bueno, el cristiano escucha la voz de Dios, responde, obedece y lo hace bajo los términos de Dios, no lo hace bajo sus condiciones, bajo su conveniencia, lo hace bajo los términos de Dios. Esto lo vemos en Jeremías 42:6. Jeremías 42:6, el pueblo de Israel había pasado una situación de invasión por parte de los babilonios, habían sido ya acabados muchos de los del pueblo, estaban siendo acabados otros más, pero bueno, llega un momento en que escuchan la voz de Jeremías y tratan de ponerse a cuentas con Dios y le dicen estas palabras a Jeremías, le responden después del llamado que Dios les hace por medio de Jeremías. Ellos dicen, sea bueno o malo, obedeceremos la voz del Señor, nuestro Dios, a quien nosotros te enviamos, para que nos vaya bien. Ciertamente obedeceremos la voz del Señor, nuestro Dios. Lo personalizamos. El cristiano le dice a Dios, Dios, sea bueno o sea malo, a mi parecer, porque con Dios nunca va a ser bueno o malo, voy a obedecer tu voz, Señor. Yo sé que tú has enviado a este profeta y esta es palabra tuya y yo te voy a obedecer, porque sé que me va a ir bien. Si obedezco la voz del Señor, me va a ir bien. Te va a ir bien. Así es de que es más conveniente obedecer la voz del Señor. Bien, pasamos a Éxodo 3:6-9. Éxodo 3:6-9 nos dice,
está hablando Dios todavía con Moisés. Está mostrando sus atributos, algunos de los atributos de Dios. Dios los está expresando. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios, y le dijo el Señor: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Dios está revelando, para empezar, sus atributos de eternidad. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él ha estado presente, vaya que habían pasado bastantes años, mínimo los 400 años de la esclavitud en Egipto, y todavía el tiempo anterior en que entró Abraham a la tierra, a Palestina, a la tierra de Canaán, donde Dios lo había enviado, y ahí estaba ya presente Dios, un Dios de eternidad. Él es la fuente de vida de todos. Él es el omnisciente, se está presentando como el omnisciente. Ha conocido todas esas vidas, aparte ha conocido toda la opresión que han hecho los egipcios sobre su pueblo, un Dios de compasión que está dispuesto a salvar a su pueblo, un Dios de justicia que está dispuesto a aplicar su justicia sobre la injusticia y el abuso. 2 veces le dice, habla de los opresores y habla de los que oprimen, la opresión con que tienen los egipcios a los israelitas. Así es de que Dios está mostrando sus atributos. Y bueno, cuando Dios muestra sus atributos, estos son solamente algunos, tiene muchísimos más, pero cuando Dios muestra sus atributos, ¿qué hace el no cristiano? Bueno, como no es cristiano, como nunca ha nacido de nuevo de parte de Dios, no conoce la paternidad de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Decide quedarse con su paternidad que sí tiene, que es la paternidad del diablo. Esto yo no lo digo, lo dice el propio Señor Jesús. Recordemos y hacemos énfasis. En la relación con Dios no hay puntos intermedios. Siempre dice, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Sea su decir sí o no. Lo que es más de esto, de mal procede. Hay solamente cielo o infierno. No hay puntos intermedios de limbo, purgatorio. La Biblia nunca menciona eso. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Solamente. No es que poco a poco me voy haciendo cristiano. No, eso no sucede. O eres o no eres. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay punto intermedio. No, yo no soy nada. ¿Cómo que no? Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. ¿Eso quién lo dice? Como dijimos, el propio Señor Jesús. Juan 8:44. Hablando el Señor Jesús con los fariseos, los religiosos. Si tú eres religioso y no eres cristiano, es para ti esa palabra que el Señor Jesús da. Dice, le está hablando a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos a personalizarlo. Tú eres hablando al no cristiano, tú eres de tu padre el diablo y quieres satisfacer los deseos de tu padre. Él ha sido homicida desde siempre. Él no se basa en la verdad. Tú eres homicida también. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús, cualquiera que ofende a su prójimo, cualquiera que le guarda resentimiento, odio, es culpable de homicidio. Cuando lo está tratando nuevamente con los religiosos. Oyeron que fue dicho y les cita el Señor el mandamiento, no matarás. Ellos lo sabían muy bien. Dice, bueno, ellos decían, pues es que no hemos matado a nadie. Y el Señor les aclara, pero yo les digo, les aclara que ese mandamiento va más a fondo todavía.
Cualquiera que ofende a su hermano, que le guarda resentimiento, que le odia, es culpable ya de homicidio a los ojos de Dios. Por eso dice que él ha sido homicida desde el principio y aparte no se basa en la verdad. Si tú no te basas en la verdad, estás cumpliendo los deseos de tu padre, que ha sido homicida y mentiroso, y porque no hay verdad en él nunca. Cuando hablas mentira, estás hablando de lo tuyo. ¿Por qué? Porque eres mentiroso y haces lo que tu padre de mentira te dice que digas. Discúlpenme, pero estamos aplicando los principios bíblicos al cristiano y al no cristiano. ¿Qué pasa en esas circunstancias? Bueno, Mateo 25:41 nos dice lo siguiente. Está hablando el Señor Jesús del juicio ya. Cuando mueres, llegas a la presencia de Dios, y si te vas en esa condición de no cristiano, sin Cristo en tu vida, nada más con la idea de creo en Dios, creo en Cristo. No es creer en Dios, no es creer en Cristo, es creerle a Dios, creerle a Cristo. ¿Y cómo sabemos qué es lo que dicen? Ahí está la Biblia, en su palabra, ahí viene todo lo que Él quiere que le creamos a Él. Mateo 25:41 dice, en este juicio, entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, nos está aclarando que el infierno no era preparado para el ser humano, estaba preparado para el diablo y sus seguidores. El diablo no se quiere ir solo a ese lugar, él todavía no está en ese lugar. Yo sé que las caricaturas, el pensamiento popular dice, ay, el infierno, ahí están los demonios atormentando a la gente. No es cierto. Él está aquí todavía. La Biblia dice que él anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar. Le llama el príncipe de la potestad del aire. Si no estuviera aquí, no podría actuar. Si ya estuviera en el infierno, estaría ahí sufriendo, pero no está, ni sus demonios. Así es de que si tú estás en esa condición sin Cristo, dice que Él los separó a la derecha, a los corderitos, y a la izquierda a las cabritas. Dice, bueno, si estás en las cabritas, te está diciendo, te dirá a ti que estás a la izquierda, apártate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo, sus ángeles y para ti. Ya que te quieres ir con Él, ya que sigue siendo tu padre y no quieres tomar la paternidad de Dios, pues tendrás que ir a ese lugar, no por gusto de Dios, sino por justicia de Dios. La justicia que se cumplió en Cristo y no la quieres reconocer, no la aceptas, ni te sometes a Él, ni le buscas, ni le sirves, ni has permitido que Él nazca en ti, pues entonces está preparado para el diablo, sus ángeles y para ti. Ahora vamos a ver qué pasa con el cristiano. El cristiano conoce la paternidad de Dios, sabe que puede clamar a Él, porque es parte de la promesa que dio a Abraham, Isaac y Jacob, del que esa promesa de bendición llegaría a todas las naciones, a toda la gente, serán benditas todas las simientes en la tierra. Así es de que si ya aceptaste esa promesa, se cumple en ti la promesa, recibes la bendición de la vida eterna en Cristo Jesús, y Gálatas 3:14 te da esa seguridad. Dice, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, o sea, al no judío, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. ¿Sabemos qué es lo que esperamos? Esperamos morir, ¿sí? Esperamos el cielo. Bueno, ¿por qué? Porque le hemos creído a Dios, de que si nos rendimos a Él y entregamos nuestra vida a Él, lo hacemos Señor, dueño de nuestra vida, amo, y le seguimos y obedecemos, tenemos esa vida eterna. Así es de que vamos a aplicarlo en primera persona, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a ti, que eres gentil, eres no judío, para que recibas la promesa del Espíritu, el Espíritu Santo viviendo en ti, por medio de la fe. Dios lo va a cumplir. Si has cumplido con su requisito de Cristo Jesús como tu único Señor y Salvador, no una religión, no un estilo de vida, no buenas obras,
Las buenas obras vienen como consecuencia. Si ponemos las buenas obras al frente, estamos poniendo el esfuerzo propio. Cuando ponemos a Cristo Jesús al frente, las obras van a venir como consecuencia, y entonces sí serán consideradas no para acumular puntos para ganar cielo, sino simplemente como una muestra de obediencia a la palabra de Dios. Bien, entonces esta bendición alcanza a los gentiles también. Bien, ahora vamos a ver la carga que Dios pone sobre Moisés. En Éxodo 3, 10 al 12. Dice así: pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió: ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte. Bueno, esta es una carga, una responsabilidad que Dios está poniendo sobre Moisés. ¿Qué pasa cuando Dios quiere poner esa responsabilidad sobre la humanidad? ¿Cómo va a responder la humanidad? Los dividimos, no cristianos y cristianos. La respuesta del no cristiano, es que evita toda responsabilidad espiritual. No quiere ningún compromiso con Dios. No quiere ser gobernado por la ley de Dios. Dios pone esa carga, ese llamado. Sin embargo, no acepta ni esa carga ni ese llamado. Es una carga que Dios ha puesto, pero que hay que tomar una decisión, cómo va uno a responder ante esa carga. Un ejemplo de esa carga la tenemos en el libro de Malaquías. Malaquías 1:1, que nos dice así: profecía, la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Aquí se está preparando todo el anuncio que trae Dios a través de Malaquías para el pueblo de Dios. Y Malaquías aquí mismo en el versículo 13, capítulo 1, versículo 13, nos habla de qué hace la reacción del no cristiano cuando Dios quiere poner esa carga en ellos. Malaquías 1:13 dice: además han dicho, oh, qué fatigoso, y me han provocado, ha dicho el Señor de los ejércitos, al traer lo hurtado, lo cojo o lo enfermo, y al presentarlo como ofrenda, ¿lo aceptaré yo de la mano de ustedes?, ha dicho el Señor. Bueno, aquí está hablando Dios directamente con los sacerdotes de Israel, y para ellos el servir a Dios ya era una rutina, algo fastidioso ya, y Dios les está diciendo: yo sé que ustedes han dicho que esto es fatigoso y me han estado provocando. ¿Qué es lo que hacen? Como ya a ustedes les fastidia traerme ofrendas, les fastidia honrarme de la manera en que yo se los he pedido, bueno, pues me traen su corderito, y es un cordero robado, o es un cordero cojo, o cordero enfermo, y lo presentan como ofrenda. Dice: yo no se los voy a aceptar, así se los digo, vamos a personalizarlo. Si no eres cristiano y crees que yendo a la iglesia y aportando el dinero y participando en las fiestas religiosas y haciendo las buenas obras, todo lo que otra vez, como dijimos, yo, Dios habla directamente a ti y te dice: ¿tú qué has dicho? Mejor sirvo a Dios de esta manera. De la otra, como que no me gusta, porque que hay que orar, que hay que leer la Biblia, que hay que asistir, que hay que servir, que hay que cambiar las cosas, mi estilo de vida. No, como que mejor de esta manera. Dice Dios: tú me has provocado. ¿Qué es lo que haces? Me traes lo que te sobra de tu vida, de tu tiempo, de tus capacidades. Me traes lo hurtado, lo cojo, lo enfermo, me lo presentas. Esto es para ti, Dios. Y dice Dios: yo no creas que te lo voy a aceptar. De tu mano no voy a aceptar nada, porque no es conforme yo lo estoy pidiendo, sino como se te ocurrió traerlo.
que te pareció así lo mejor, pensaste que delante de los hombres iban a verte, a reconocerte, de que, uy, no, él sí aporta y él sí ayuda, y bueno, pues te dirán ellos que qué buen cristiano eres, que qué buena persona. Dice, pero yo de ti no voy a recibir nada porque no es lo que yo estoy pidiendo. En Proverbios, antes de traer algo, nos dice Dios qué es lo que pide. Dame, hijo mío, hoy tu corazón y anden tus ojos por mis caminos, por mi palabra. Lo primero que pide es el corazón, una rendición, una entrega de vida, y de ahí vendrá una vida de obediencia. Si uno quiere hacer las cosas primero para quedar bien, dice Dios, yo no te lo recibo, te lo recibirán ahí en la iglesia, así como los narcos, ¿verdad? Que entregan su dinero y se los reciben. Pero dice Dios, yo por mi parte, yo no te lo estoy recibiendo, ahí te los reciben ellos, yo no va a servir para nada ante mi presencia. Y Dios dice este fondo, la obediencia cuesta, sí, cuesta negarse a uno mismo, cuesta servir a Dios como Él lo pide, cuesta el tiempo, cuesta posesiones tal vez, cuesta las capacidades que Dios nos ha dado, solamente la ponemos a su servicio, más los dones que Él nos concede para ponerlo a su servicio también y al servicio de la iglesia. Pero si lo hacemos a nuestra manera, dice Dios, yo no te lo recibo. Dios sí está prometiendo, le promete a Moisés, yo voy a estar contigo, no te preocupes, yo te voy a respaldar con esa carga, te voy a poner una carga, pero te voy a respaldar en esa carga, no la vas a llevar solo, yo te la voy a estar sosteniendo. Tú nada más disponte a cargar y vas a ver que no va a ser tan pesada. ¿Eso cómo lo sabemos? Porque es una promesa que el Señor Jesús da. Ahora sí, vamos con el cristiano. ¿Qué hace el cristiano cuando Dios le pone esa carga? El cristiano acepta la responsabilidad de esa carga que dice en Malaquías 1:1. ¿Pero por qué decimos que es una carga? Pues es una carga porque esa palabra profecía que aparece en Malaquías 1:1 al principio, en hebreo esa palabra se traduce como carga o un cargo o un homenaje para Dios. Entonces es una carga que Dios ha puesto sobre nuestros hombros, pero que el Señor Jesús nos promete que no es pesada, es ligera. Si nos vamos a Mateo 11, 29 y 30, nos daremos cuenta de eso. Mateo 11, 29 y 30, dice el Señor Jesús, lleven mi yugo sobre ustedes, esa carga, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo vamos a personalizar. Tú lleva el yugo del Señor sobre ti, y vas a aprender de Él, que Él es manso, Él es humilde de corazón. Tú vas a aprender a ser manso y humilde de corazón, y eso te va a hacer que tengas descanso para tu alma, porque el yugo del Señor es fácil y es ligera su carga. Y vas a ver que Dios va a sostener esa carga, no la tienes que llevar tú solo. Bueno, ahora viene la parte de servir al verdadero Dios. En Éxodo 3, versículos 13 y 14 dice así, en esa plática que tienen Moisés y Dios. Moisés dice a Dios, supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Bueno, pues el nombre, Dios no se autonombra como cierta secta lo menciona, no dice yo me llamo Jehová, no, yo soy, el que existe en sí mismo, eso significa, el que no fue creado, el que existe desde la eternidad y existirá hasta la eternidad, no tiene principio ni fin, ese es su nombre, el que ante esa declaración de parte de Dios, ¿cómo responde el no cristiano? Bueno, como el no cristiano no conoce
en verdad a Dios, cara a cara, en persona, no en persona física, Dios es espíritu, pero sí en esa relación que realmente existe y se da, no conoce en verdad al Dios verdadero, tanto por entendimiento como tampoco por experiencia. Ni ha entendido ni lo ha experimentado. Y no es que sea necesariamente una experiencia emocional, sino hay una paz que llega, hay una llenura que llega al alma, al espíritu, y sabe uno que ha sucedido ese nuevo nacimiento. Entonces, como no tiene ese entendimiento ni experiencia, pues no sabe definir y no sabe enseñar sobre la persona de Dios. Va a enseñar otras cosas, por eso han salido tantas sectas, pero además no le interesa conocer a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, si nos vamos a Juan 4:10, es el encuentro del Señor Jesús con la mujer samaritana, y ella está apelando a la religión, a la tradición, que es lo que muchas religiones tienen como base, las tradiciones. La mujer le dice al Señor Jesús, nosotros adoramos en este monte porque en este pozo bebieron nuestros padres y sus ovejas y sus hijos y sus rebaños, la tradición. Y ustedes dicen que allá en Jerusalén. El Señor Jesús le dice, bueno, ni aquí ni allá, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y luego le dice el Señor aquí en Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. Voy a personalizarlo. Tú, no cristiano, si no eres cristiano todavía, Jesús te responde y te dice, si realmente tú conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿quién es el que te está diciendo, dame de beber, compárteme tu vida y déjame que yo sea dueño de tu vida? Entonces, si realmente me conocieras, tú me hubieras pedido y entonces yo te habría dado esa agua viva, el don del Espíritu Santo, la vida eterna, el nuevo nacimiento. Eso te dice a ti si no eres cristiano. Lo confirmamos ¿dónde? Proverbios 1:23-25. Proverbios 1:23-25, Dios está hablando, te está hablando, y dice así el texto. Vuélvanse ante mi reprensión. He aquí, yo les manifestaré mi espíritu y les haré saber mis palabras. Pero por cuanto llamé y se resistieron, extendí mis manos y no hubo quien escuchara, más bien desecharon todo consejo mío y no quisieron mi reprensión. Lo voy a personalizar. Tú, no cristiano, vuélvete a mi reprensión, te dice Dios. He aquí que yo te manifestaré mi espíritu, te dice Dios, y te hará saber sus palabras. Pero por cuanto Él te llamó, y tú te resististe, Él extendió sus manos hacia ti, y tú no quisiste escuchar, más bien desechaste todo el consejo de Dios, no quisiste su reprensión. Así es de que, más claro, ni el agua, ¿verdad? Dios te está llamando, te llama, quiere poner esa carga en ti, esa carga va a ser ligera y te va a dar vida eterna, a fin de cuentas. Dios ha dado su nombre, Él ha dicho, pues yo soy el que soy, aquí en Éxodo 3:14-22. Dios dice a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo Dios además a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, de cierto, les he visitado, yo los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho que yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra que fluye leche y miel. Ellos escucharán tu voz y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto
y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Ahora permite que vayamos al desierto a 3 días de camino para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sin una poderosa mano que lo obligue, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y después de esto los dejará ir. También daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, de modo que cuando salgan no se vayan con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que habite en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, los cuales pondrán sobre sus hijos e hijas, así despojarán a los egipcios. Bueno, y está hablando Dios, el Eterno, el que existe en sí mismo, que no tiene principio ni fin, así lo marca en Hebreos 7:13. En Hebreos 7:13 habla de un rey de Salem. Recordemos que Salem significa, viene de la palabra hebrea Shalom, paz, rey de paz. Es el Señor Jesús, príncipe de paz. Un tal Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Pero dice el capítulo 7, versículo 3, sin padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días, ni fin de vida, y en esto se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece sacerdote para siempre. ¿En qué se asemeja? Él es Dios hecho hombre, el Señor Jesús. Dios, el gran yo soy, no tiene principio ni fin. Igualmente su Hijo, Dios hecho carne, no tiene principio ni fin. La padre y madre y genealogía humanas siguen la carne, pero en su esencia espiritual sigue siendo Dios, y Él es el eterno Dios, el que existe en sí mismo, el eterno yo soy. Bueno, ante ese llamado que hace Dios para servirle a Él, al verdadero Dios, ¿cómo responde el cristiano? Bueno, el cristiano conoce por su entendimiento y por su experiencia, conocemos por entendimiento y por experiencia a la persona y al corazón de Dios. Lo conocemos a Él en persona, cara a cara, espiritualmente hablando. Vamos conociendo cada vez más su corazón. Y podemos dar testimonio de ese nombre, el nombre que es eterno, que existe en sí mismo. Dice en Juan 3:11. De cierto, está hablando el Señor Jesús, pero esto es aplicable para el cristiano. Si Cristo vive en ti como cristiano, está hablando Él a través de ti también. Dice, de cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. El Señor Jesús está hablando nuevamente con los religiosos, y pues también podemos personalizarlo. Tú, de cierto, hablas de lo que sabes y das testimonio de lo que has visto, pero cuando le compartes a la gente, no reciben tu testimonio, no te creen. Esta es una experiencia que todo cristiano va a pasar. En Primera de Juan 1:2, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, la vida fue manifestada y la hemos visto y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Igualmente lo personalizamos. Esta vida se te ha manifestado y tú ya la has visto, has visto de manera espiritual todo el mensaje de Dios que viene en su palabra. Y tú puedes dar testimonio y al anunciar que la vida eterna estaba con el Padre y ahora se ha manifestado en ti también. La tienes ya también, la tenemos. Como cristianos podemos decirlo. Ya nosotros escuchamos el consejo de Dios como Padre, ahora sí, Él es nuestro Padre. Escuchamos su consejo como Padre, le escuchamos como Salvador. Él nos ha salvado y nos habla que acudamos a Él para recibir esa gracia de la salvación, y aparte deseamos conocerlo cada vez mejor. Jeremías 9:24, una palabra que es para todos, cristianos y no cristianos. Dice, más bien, alábese en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia
juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Entonces, ¿no? Estamos hablando ahorita del cristiano, vamos a hablarte como cristiano. Más bien dice, alábate en esto, si te vas a alabar en algo, en que entiendes a Dios y le conoces y sabes que Él es tu Señor y sabes que Él ha hecho misericordia en ti y sabes que Él ha pagado el juicio que te tocaba a ti y sabes que Él te ha hecho justo delante de Él por la sangre de Cristo. Porque esto dice, si lo entiendes y le conoces, vas a agradar realmente al Señor porque lo estás conociendo en una relación más personal. Esto es lo que te dice el Señor. Juan 17:3. Juan 17:3 nos confirma esta verdad. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Lo personalizamos. Tú vas a tener la vida eterna cuando realmente conozcas a Dios, el único Dios verdadero, cuando realmente tengas una comunión personal con Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Esa es la evidencia más clara, que lo conoces cara a cara, lo conoces, lo entiendes, has rendido tu vida a Él y entonces ahora pues tienes la vida eterna por tener ese conocimiento. No significa nada más intelectual, es una experiencia personal, que sabes que está vivo. Hace muchos años había un periódico que se llamaba Novedades y en una ocasión la empresa Xerox, la de copiadoras, sacó un desplegado de media plana a todo lo largo y decía una frase que es: Dios está muerto, la firma Nietzsche. Y uno le daba vuelta a la página y nuevamente toda la plana de arriba abajo, pero solamente la mitad, y decía: Nietzsche está muerto, firma Dios. Dios es una persona, está viva esa persona y puede tener uno comunión y pláticas y escucharle a Él y uno hablarle a Él, tener un diálogo. La gente generalmente tiene un monólogo con Dios. La gente continuamente está pidiéndole, pero no se detiene a escuchar, no se detiene a leer la palabra, solamente está uno hablándole. Pero Dios quiere hablar también y nos habla a través de su palabra. Así es de que, como cristianos, tenemos que saber escuchar. Ahora pasamos a un evento donde Moisés depende solamente de la razón. Éxodo 4:1. Dios, en esa plática con Moisés, ahora Moisés le responde. Dice, entonces respondió Moisés y dijo, ¿y si ellos no me creen ni escuchan mi voz, sino que dicen, no se te ha aparecido el Señor? Aquí Moisés está usando la razón, está dependiendo solamente de la razón. Bueno, si él hace eso, ¿qué hace el no cristiano? Bueno, el no cristiano, igual que Moisés, va a poner la razón encima de la fe. Proverbios 19:27 nos dice, son los consejos de Salomón. Dice, hijo mío, deja de atender la enseñanza que te hace divagar de las palabras del conocimiento. Y se está refiriendo al conocimiento de la persona de Dios, del consejo de Dios. ¿Qué hace el no cristiano? Pues se pone a evaluar la razón o la fe y no sabe qué decidir y muchas veces decide solamente por la razón. Esa es la respuesta del no cristiano. Dios presenta evidencias de su manifestación que vamos a poner. Dios da evidencias de que está respaldando, de que va a respaldar a Moisés. Ahí en Éxodo 4:2-9 nos dice lo siguiente. El Señor le preguntó, después de que Moisés habla en su razón, es que si ellos no me creen ni escuchan mi voz, y me van a decir, no, a ti no se te ha parecido. El Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió, una vara. Y él le dijo, tírala al suelo.
Él la tiró al suelo y se convirtió en una serpiente, y Moisés huía de ella. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió su mano y la agarró, y volvió a hacer vara en su mano. Esto es para que crean que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Señor también le dijo: mete tu mano en tu seno. Él metió su mano en su seno y al sacarla, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces le dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Él volvió a meter su mano en su seno y al volver a sacarla de su seno, he aquí que volvió a ser como el resto de su carne. Y sucederá que si no te creen ni te escuchan a la primera señal, te creerán a la segunda señal. Y sucederá que si no te creen a estas dos señales, ni escuchan tu voz, tomarás agua del Nilo y la derramarás en tierra seca. El agua que tomarás del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Bueno, aquí Dios está garantizando a Moisés que, bueno, yo te voy a respaldar con algunas señales, algunas evidencias. Ahora, vamos a aplicarlo a nuestros días. Dios puede manifestar todos los milagros que sean necesarios, pero todo milagro no va a ser un sustituto de la palabra que ya ha sido declarada. No es solamente esperar ese milagro. Es como los grupos cristianos que dicen que los milagros son para nuestros días. Sí, está bien, los milagros que Dios quiere hacer, pero no los que ellos quieren que suceda forzosamente. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús en Juan 4:48? Bueno, aquí hay un oficial del rey con un hijo enfermo y oye del Señor Jesús que está por ahí cerca, le ruega que descienda y sane a su hijo porque está a punto de morir. Jesús le dice: a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. Y a lo mejor, si tú no eres cristiano, a lo mejor estás cayendo en esa confusión. ¿Cuál? De que voy a personalizarlo. Entonces tú, a menos que veas señales y prodigios, no vas a creer. Si Dios me sana, entonces creeré. Si Dios me cancela mi cuenta del banco, entonces voy a creer. Si Dios me hace el milagro de que el hijo o el pariente o quien sea deje de tomar o de drogarse, entonces voy a creer. Siempre vamos poniendo alguna señal que queremos que Dios suceda, que la manifieste para poder creer en Él. Y el Señor Jesús dice: es que tú eres de los que a menos que veas señales y prodigios, no vas a creer. Pero Dios no cumple esos caprichos. Aquí vamos a ver el contraste con el cristiano. Bueno, el cristiano decide, porque es una decisión, decide creerle a Dios y decide confiar en su palabra y en su fidelidad. Salmo 22, 4 y 5. Nuestros padres esperaron en ti, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron defraudados. Es la fidelidad de Dios. El cristiano decide confiar en que Dios siempre es fiel. ¿Qué más nos dice en 1 Tesalonicenses 5:24? Dice: fiel es el que los llama, quien también lo logrará. Personalizado. Fiel es el que te llama, Él también lo va a hacer, lo va a lograr. Si te llamó es porque te va a respaldar en aquello que te llamó. Juan 20:29, en esa plática de Tomás con el Señor Jesús, Tomás que no creía que el Señor Jesús había resucitado, y cuando se presenta delante de él, se queda Tomás reconociendo que al Señor Jesús, Señor mío y Dios mío, lo reconoce como Dios hecho carne. Y Jesús le dice en Juan 20:29, Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Personalizado. Porque has tenido ya esa experiencia, ¿creíste? Bueno,
mucho más dichosos son aquellos que no tienen que esperar a ver algo, sentir algo para creer. Así es de que ojalá caigamos en alguna de las bendiciones de este texto. A lo mejor sí hemos visto la maravilla de Dios o un milagro y por eso creímos, pero si no vimos nada, pero simplemente entendimos y conocimos a Dios y a su plan, entonces dichoso y bienaventurado somos cuando hemos creído en Él. Ahora pasamos a una parte donde Moisés está confiando únicamente en sus habilidades, en sus capacidades. Éxodo 4, 10 al 12 dice: entonces Moisés dijo al Señor: oh Señor, yo jamás he sido hombre de palabras, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo de boca y de lengua. El Señor le respondió: ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve con claridad y al que no puede ver? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Bueno, Moisés se excusa con el Señor y diciéndole: es que yo nunca he sabido hablar bien, tartamudeo, no me salen las palabras, me parezco a cierto presidente que no puede hablar bien, se tarda, no voy a cumplir, yo no puedo, la verdad, yo no puedo. Y Dios lo reprende, ¿verdad? ¿Qué hace cuando el cristiano en esta circunstancia, el no cristiano, perdón, en esta circunstancia? Pues se mira a sí mismo y es soberbio. Él decide lo que puede hacer o lo que no puede hacer, y si no lo puede hacer, él mismo se descalifica, pero sobresale, siempre pone por delante lo que sí puede hacer. Salmo 27, ¿qué nos dice? Salmo 27 nos habla de aquellos que confían en sus propias capacidades, sus propias fuerzas, sus propias habilidades, que son soberbios en lo que pueden hacer y sienten que porque tienen una capacidad, ya con esa pueden responder y solucionar. Dice el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Aquí está haciendo esa diferencia. Dice, aquellos confían en que tienen buenos carros de guerra, aquellos otros confían en que tienen una buena caballería. Dice, bueno, eso es para ellos. Nosotros confiamos en el nombre del Señor, el nombre que es sobre todo nombre. Así es de que es una decisión que se tiene que tomar. O confío en el Señor o confío en mí mismo. Siempre en el humanismo se voltea la mirada hacia uno mismo. Uno es el centro, uno es el importante, uno es el motivo de todo. Y Dios tiene que atenderme, Dios tiene que solucionarme, Dios tiene que consentirme y tiene que responder a mis peticiones. Todo para mí, para mí, para mí. Pero no es así. Así la Biblia no es lo que nos enseña Dios allí en su palabra. Aquellos que confían en sí mismos, pues están solamente descalificando a Dios de su vida y piensan que pueden cumplir, que pueden realizar lo que se les antoje, que tienen las habilidades y las capacidades. Pero bueno, quitando el humanismo, Dios está dando una garantía de dar la sabiduría necesaria a la persona necesaria en el momento necesario. Eso lo vemos en Proverbios 2, 6 y 7, que dice así: porque el Señor da la sabiduría, y de su boca provienen el conocimiento y el entendimiento. Él atesora eficiente sabiduría para los rectos, Él es escudo de los que caminan en integridad. Bueno, aplicándolo en la persona primera, porque el Señor es el que te va a dar la sabiduría. De su boca te va a dar el conocimiento y el entendimiento. Él va a hacer un tesoro de sabiduría para ti que andas en rectitud, y Él va a ser el escudo tuyo en sabiduría, caminando en integridad. Son garantías que da el Señor. ¿Dónde más
está garantizando Él. Vámonos a Lucas 12, 11 y 12. Lucas 12, 11 y 12. El Señor Jesús está enviando a sus discípulos a compartir, a predicar, a anunciar el mensaje del Evangelio, las buenas noticias que Dios se hizo carne y que Él está dispuesto a pagar todos los pecados de aquellos que confíen en Él, que rindan su vida a Él, que acepten que Él fue el sustituto en el juicio por el pecado. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos que seguramente cuando Él los envió, pues ellos empezaron a usar la razón también y temores llegaban a sus mentes, pero el Señor sabía lo que había en ellos y les dice, versículos 11 y 12, cuando los lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no estén preocupados de cómo o qué responderán o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que se debe decir, personalizado. Cuando tengas que ir a presentar una defensa de tu fe ante quien fuera, el más sabio, el más instruido, el más letrado, no te preocupes de cómo o qué vas a responder o qué tienes que decir, porque el Espíritu Santo te va a enseñar en ese momento lo que tú tengas que decir. Es una garantía que te está dando el Señor. Lucas 21:15, nuevamente el Señor dice, porque yo les daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se les opongan. Personalizado. Porque Él te va a dar de su boca su sabiduría con su Espíritu Santo. Y de esa sabiduría no te van a poder contradecir ni resistir quien se te oponga. Es un reto de fe, ¿eh? Es un reto de fe, creerle a Dios. Esto es creerle a Dios, que Él va a cumplir con estas garantías. Como cristiano, tú vas a depositar toda tu confianza en lo que Dios puede hacer en ese momento crítico. Si nos vamos a Marcos 13:11, Marcos 13:11 nos dice lo siguiente. Cuando los lleven para entregarlos, no se preocupen por lo que tengan que decir. Más bien hablen lo que les sea dado en aquella hora, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Personalizado. Cuando te lleven para entregarte, si es que te toca la persecución, o cuando tengas que presentar defensa ante quien sea, dice, no te preocupes por lo que tengas que decir. Más bien, habla lo que te sea dado en aquella hora, en ese momento, porque no eres tú el que va a hablar, sino el Espíritu Santo. Bueno, eso si es que meditas en la palabra de Dios y la lees, porque el Espíritu Santo va a tomar de los tesoros que vas guardando de la palabra de Dios en tu corazón, en tu espíritu, Él va a hacer una revisión de lo que hay ahí y entonces va a tomar y le va a dar vida por medio de tu boca. Pero si no lees, no meditas, pues ¿de dónde va a tomar el Espíritu Santo? El material. Así es de que es el consejo. Temor a la responsabilidad. Vamos con Moisés otra vez. Éxodo 4, 13 al 16. La respuesta de Moisés, otra excusa. Y él dijo, oh Señor, por favor envía a otra persona. Entonces el furor del Señor se encendió contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él habla bien. He aquí que él viene a tu encuentro y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras. Yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que han de hacer. Él hablará por ti al pueblo y será para ti como boca y tú serás para él como Dios. Bueno, Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, está bien, Moisés, sí, Dios se molestó, vamos a llamarle así, de alguna manera, le reprendió a Moisés. Dios reprende al que ama, castiga y azota al que recibe por hijo, dice la palabra. Reprendió a Moisés, le dice, está bien, viene tu hermano, y lo que yo te ponga en tu boca, compárteselo a él lo va a saber expresar de una manera correcta al pueblo. Moisés tenía ese temor a esa responsabilidad de ir delante de Faraón y expresar esa orden de parte de Dios, deja salir a mi pueblo. Pero bueno, ahora Dios le pone un recurso que es su hermano.
¿Cómo responde el no cristiano ante una circunstancia como esa? Pues rehuye. El no cristiano va a rehuir toda responsabilidad que pueda alterar su estilo de vida, como hemos dicho. Es que ya no voy a poder hacer esto, es que si me hago cristiano me tengo que ser buena persona, es que si acepto esta fe voy a tener que ir en contra de mis propios anhelos, principios y reacciones, ya no voy a poder ser yo mismo. Y sí es cierto, la Biblia dice, el apóstol Pablo lo reconoció, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ese es el negarse a uno mismo. Pero bueno, el no cristiano, como vemos aquí en este cuadro, es una excusa, ¿verdad? Es que son las excusas, rehuye toda responsabilidad. No han entendido que Dios, como dice Dios, posee recursos ilimitados. El único límite lo colocamos nosotros. Dios tiene siempre un recurso, así como para Moisés le tuvo a su hermano Aarón, Dios va a tener un recurso que va a poder usar de acuerdo a su voluntad y para que su voluntad se cumpla cuando nos esté usando a nosotros para su labor, para lo que nos envió, para la carga que ha puesto en nosotros. Mateo 15:36, vamos a ver qué nos dice acerca de eso. Tomó los 7 panes y los pescaditos, y habiendo dado gracias, los partió e iba dando a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. De 7 panes y unos pescados, que fue el recurso que el Señor Jesús usó para multiplicarlos y para alimentar a multitudes. Así es de que Dios siempre va a tener un recurso. No sabemos cómo ni cuál va a llegar, pero es una garantía que Él da. Y Él va a hacer que su voluntad se cumpla cuando estamos dispuestos a obedecerle y a seguir su camino, sus principios, ser obedientes, básicamente. ¿Cómo responde el cristiano ante esa responsabilidad que Dios quiere poner? Bueno, pues el cristiano va a enfrentar sus temores. Solo debes dar un paso de fe y Dios se encargará de lo demás, dice este pensamiento. El cristiano va a enfrentar sus temores y va a decidir obedecer. Es una decisión. Va a confiar en que el resultado lo va a determinar Dios mismo. No, a veces queremos forzar las cosas que sucedan por nuestra labor, por nuestro convencimiento, pero no, Dios a veces solamente nos va a usar para compartir y el resultado a lo mejor se va a ver hasta mucho después. Dios dará el resultado. Tenemos que enfrentar los temores y vamos a obedecer solamente y vamos a confiar que el resultado lo va a dar Dios. Él determina el resultado y Él es el Señor, Él es el soberano, Él es el que va a hacer las cosas, no nosotros. Nosotros somos instrumento en su mano. Es como un guante. Un guante no se mueve por sí mismo. Hay que meter la mano y entonces el guante hará lo que la mano quiera hacer. Bueno, somos el guante de Dios y Él nos va a usar solamente. El resultado lo determina Él. Vamos a terminar con este texto. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Palabras del rey David a su hijo Salomón. Le dice, además David dijo a su hijo Salomón, esfuérzate y sé valiente y actúa, no temas ni desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo, no te abandonará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. El rey David sabía que quería construir un templo para Dios, pero Dios le dijo, no, tú no vas a hacer, hay muchas cosas que no voy a permitir que tú lo construyas por ciertas circunstancias, pero tu hijo sí lo va a hacer. Y entonces David anima a su hijo. Y palabras para ti como cristiano serían estas. Además, Dios por boca de David te dice a ti que eres hijo de Dios, esfuérzate y sé valiente y actúa, no temas ni desmayes, porque el Señor Dios, tu Dios, estará contigo. Él no te va a abandonar, no te va a desamparar hasta que termines toda la obra
para el servicio de la casa del Señor, hasta que se cumpla lo que Él te mandó hacer por medio de ti, que a lo mejor no lo vas a ver, pero tú ya sembraste. Decía el apóstol Pablo, Pablo sembró, Apolo regó, Dios dará la cosecha. A lo mejor te toca solamente hacer una parte de la labor, otra persona hará otra parte y hasta después vendrá un resultado. Pero esto es la obra de Dios, Él lo va a hacer, no nosotros. Solamente cumplimos con la parte que nos corresponda. Y bueno, con eso terminamos la parte de las excusas que puso Moisés, las excusas que puede poner el no cristiano y la respuesta realmente cuando eres cristiano, cómo vas a terminar. Con esto dejamos el punto de las excusas y damos por terminado este estudio y nos vemos primeramente Dios la próxima semana en el nombre de Jesús. No olviden orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos por causa de su fe. Vamos a ver un testimonio de uno de estos hermanos y de su familia y bueno, es algo que toca el corazón y ojalá no nos olvidemos realmente de orar por ellos. Así de que, en el nombre de Jesús, estamos despedidos. Amén. En mi país, los cristianos son perseguidos por su fe. Mi amigo David Alexandra está en prisión desde hace 3 años y medio. Sus 3 hijas están creciendo sin su padre. Para mí es sumamente difícil porque yo siempre he sido la consentida de papá. Y para mi papá es muy difícil. Yo también estuve en prisión por enseñar sobre Cristo. Mi nombre es Salavat. Soy un pastor del norte de Uzbekistán. Fui condenado y sentenciado a pasar 8 años en prisión. Después de pasar solo 4 meses, retiraron los cargos y me liberaron. Alababa a Dios y fui a casa con mi esposa y mis 2 hijas. Cuando llegué, mi hijita estaba muy emocionada de verme. Papá, ¿nos trajiste un panecito? La policía había vigilado nuestra casa y nadie había podido ayudar a mi familia. No tenían comida y durante la última semana solo habían tenido agua. Nuestro bebé no había podido tomar pecho porque mi esposa no tenía leche para darle. En prisión soporté muchas cosas, pero nada me preparó para ver a mi familia en esa condición. Mi esposa me preguntó, ¿ahora qué hacemos? Y le dije, oraremos y Dios nos proveerá. Al otro día, fui a trabajar en el jardín. Nada estaba creciendo, pero no sabía qué más podía hacer. Cuando mi hija salió a ayudarme, preguntó, «Si trabajamos en el jardín, ¿tu Dios nos dará pan?» Le dije que esperara, que confiara en Dios. Y seguimos trabajando. Seguimos orando. Horas después, 2 hombres aparecieron en nuestra casa. Preguntaron si mi nombre era Salavat. Dije que sí, y les pregunté sus nombres. Dijeron que no era importante, y cuando iba a darles un saludo, uno de ellos puso un sobre en mi mano. Lo miré y vi que estaba lleno de dinero. Levanté la vista y los hombres no estaban. No sé quiénes eran o de dónde salieron, pero mi hija y yo nos alegramos. Dios había provisto. Mientras comparto mi historia, sigo siendo observado por la policía y podría ser arrestado en cualquier momento. No tengo miedo de volver a prisión. Pero mi oración es, por favor, Dios, no dejes que mi familia pase hambre. Ya no podemos reunirnos en la iglesia. Ahora oramos en el desierto.
Solo unos cuantos hermanos se pueden reunir a la vez. No podemos traer nuestras Biblias. En Uzbekistán, algunos tenemos miedo. Otros creen que la persecución es una prueba de nuestra fe. La familia de David dice que su prueba es dura, pero que la ha hecho más fuerte. Mi nombre es Sasha Alexandra. Tengo 14 años de edad y mi padre ha pasado los últimos 3 años y medio en prisión. Y todo por haber sido el pastor de su iglesia. Les pido que oren por él y por su salud y por su liberación. Oren. Le pido a Dios que le dé fuerza y paz en su corazón.